Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Silvia Olivo del INTA considera distintos aspectos de los sistemas de siembra de alfalfa. José Tofaletti del INTA El Colorado presenta información sobre garrapatas. Por último, Maximiliano Pianetti de Sovet habla sobre un desarrollo del laboratorio para mejorar el engorde en ganadería. El INTA realizó una capacitación virtual denominada Alfalfa de Precisión. En esa oportunidad, la ingeniera agrónoma Silvia Olivo se refirió a los distintos sistemas de siembra de la leguminosa. Bueno, el sistema de siembra puede ser convencional o directa, pero debemos tener en cuenta estos parámetros. La firmeza de la cama de siembra, el riesgo de planchado, los niveles de cobertura de rastrojo, el contacto de la semilla con el suelo y el control de la profundidad que nosotros podemos hacer de ese terreno. Este es un trabajo que se hizo en Rafaela, donde se evaluaron la producción de biomasa en función a diferentes sistemas de siembra. Un suelo laboreado, un suelo en siembra directa con rastrojo y sin rastrojo. Y la producción de biomasa fue similar para los tres tratamientos utilizados. Pero bueno, en este caso hay que considerar que Rafaela es una zona más húmeda que lo que puede ser la zona de Manfredi, por lo que yo recomendaría en mayor medida hacer bien los deberes y hacer una siembra directa para conservar más la humedad y tener un mejor desarrollo del cultivo a posteriori. Y ahora bien, otro aspecto que es crítico es la profundidad. ¿Y por qué la profundidad de siembra es crítica? Por esto, por el tamaño de la semilla. Existe una profundidad óptima que está en el rango de 1 a 1,5 centímetros. Bien, en este cuadro lo que se intenta mostrar es que en la medida que aumentamos la profundidad de siembra, pasamos de 0,6 a 5 centímetros, el porcentaje de emergencia disminuye desde un 60% a un 2%. Y esto se puede ver en estas imágenes que se muestran acá abajo. ¿Sí? Esto fue un dato que se tomó a los 14 días de la siembra. Ahora bien, esto es lo teórico, pero ¿qué pasa cuando voy al campo y no tengo la humedad entre 1 y 1,5 centímetros de profundidad? ¿Qué hacemos ahí? ¿No sembramos? Generalmente estamos con los tiempos muy acotados, entonces tenemos que buscarle una solución a eso. ¿Y qué podemos hacer? Una alternativa este es el cuerpo de la sembradora. Una alternativa es retirar las ruedas tapadoras de la sembradora y utilizar las ruedas aprietasemillas o afirmadores de semillas tipo Keaton. Entonces, ¿con eso qué logramos? Nosotros si hacemos esto, cuando vamos al campo vamos a ver los surcos abiertos, es decir, no vemos el surco que tiene tierra encima. ¿Con esto qué logramos? Llevar la semilla a una mayor profundidad, que esta rueda la pueda poner en contacto con la humedad. Entonces, la profundidad real de siembra va a ser mucho menor. Lo que nosotros vamos a ver que la profundidad aparente, digamos que va a estar dada por toda la línea de profundidad, va a ser mayor. De esta manera, la semilla va a quedar cubierta con la tierra que se desmorona de la línea de siembra, pero le va a ser mucho más fácil emerger, ya que va a estar en contacto con la humedad. Bien, y ahora por último, ya sembramos, ya tomamos todas las decisiones, empezamos a hacer la recorrida de los lunes, que yo generalmente les digo, o sea, hagamos una recorrida todos los lunes, revisemos los lotes para ver en qué estado están. ¿Y cómo sabemos si fuimos exitosos, si la implantación fue exitosa? Debemos contar plantas. Entonces, de esa manera, nosotros lo que podemos calcular es la eficiencia de implantación, que es la cantidad de plántulas logradas sobre la cantidad de semillas viables que nosotros sembramos. Y eso está expresado en plantas por metro cuadrado. Entonces nos vamos con un aro de 1/4 de metro cuadrado o con un centímetro, y lo que hacemos es contabilizar la cantidad de plantas. Al principio simplemente se puede contabilizar de una manera muy simple, las plantas están individualizadas, es más fácil, y en la medida que avanza el
desarrollo del cultivo se complica, entonces lo que se recomienda es, como se puede ver acá en la imagen, limpiar al ras de la línea para poder cuantificar de manera correcta el número de plantas que están establecidas. Ahora bien, como para resumir todos estos aspectos que estuvimos analizando, me gustó denominarlos, cuáles serían los alpha tips que tenemos que tener en cuenta al momento de definir la siembra del cultivo. Bueno, como primera medida, la fecha de siembra, que se debería hacer a principios de otoño, el cultivo antecesor, como lo mejor sería una moa para arroyos y un girasol, seguido por un trigo, una soja de ciclo corto o un maíz para silo. La cantidad de plantas a los 90 o 120 días de la siembra deben estar en el orden de las 250 a 300 plantas por metro cuadrado. La densidad, que esto se traduce a una densidad de siembra de 16 a 20 kilos de semilla peleteada por hectárea. En cuanto al sistema y a la profundidad de siembra, puede ser directa o convencional a una profundidad de 1,5 centímetros, y si no tenemos la humedad en ese nivel, levantar las ruedas tapadoras y utilizar las ruedas aprieta semillas. Y como por último, considerando lo que es arreglo espacial y distancia entre hileras, utilizar siembras en líneas paralelas a una distancia de 15 a 17,5 centímetros. Y si no existe esta posibilidad, evitar cruzar y sembrar a 20 centímetros de distancia entre hileras. Comenzamos este segundo bloque con el médico veterinario José Tofaletti del INTA El Colorado, que habla de la garrapata y sus efectos en los rodeos ganaderos. El tema de garrapatas es un tema que desde el INTA El Colorado se trabaja hace muchos años. Ya lo trabajaba Don Ivanovich, digamos, si no me equivoco hay publicaciones del 76 más o menos, una cosa así, que hemos encontrado en los registros. Después se cortó un poco la investigación y a partir del año 2016 el INTA Rafaela se acercó a trabajar con nosotros. Primero se colocó unas jaulas que se ponen en las pasturas, donde se ve el comportamiento biológico de las garrapatas, o sea, cuándo empieza su ciclo, cuántas generaciones hay por año. Y la verdad que una de las regiones más predisponentes es Formosa, digamos, después tenemos Misiones también, donde se dan muchas generaciones por la temperatura, por la humedad y porque los inviernos, digamos, son bastante tranquilos. Entonces, bueno, en base a esa información, lo que se hizo es se propuso distintas alternativas de control estratégico, lo llamamos nosotros, que es tratar de hacer la menor cantidad de aplicaciones de garrapaticidas, que es lo que hoy en día lo que más está funcionando, por lo menos en Argentina. Hay estrategias por ahí de descanso de pasturas, pero por ahí el tiempo de descanso son muy largos, o en otros países se ha probado con la vacuna, pero en nuestro país no funcionó tan bien. Así que bueno, tenemos la estrategia de los acaricidas. Estos acaricidas lo que tratamos de hacer es hacer una pequeña aplicación a la salida del invierno, digamos la primera. ¿Por qué es importante esta aplicación a la salida del invierno? Es porque la carga de garrapatas en el potrero es baja todavía, y es donde está enfocado el tratamiento, digamos. No tenemos que pensar en lo que vemos en el animal, sino en cómo se comporta el ciclo en el campo, digamos, porque el 95% de las garrapatas está en el potrero. Lo que nosotros vemos en el animal es muy poco, digamos. Entonces, hacer un tratamiento al inicio y en 3 o a lo sumo 4 aplicaciones durante toda la primavera e inicio de verano, ya podemos tener un control adecuado, cosa de que al año siguiente no tengamos que hacer ningún tratamiento más. Bueno, nosotros lo que recomendamos es que se usen productos que estén aprobados, digamos, como garrapaticidas, digamos, que eso se lo puede ver en la página del SENASA, hay una lista, y en esa misma lista el productor tiene mucha información, por ejemplo, lo que es el poder residual, que es la cantidad de tiempo que nos hace efecto el producto. Entonces lo que debemos hacer es no usar más de una vez la misma molécula, por ejemplo, en el caso de usar una ivermectina, usarla una vez en el año e ir combinándolo con otras drogas como fluazurón, fipronil, algunos piretroides, que más o menos entre esas drogas son las alternativas. La idea es que una vez que hacemos el tratamiento, dejamos todo su poder residual, más entre 7 a 12 días, digamos,
le sumamos esos días y ahí hacemos el siguiente tratamiento. Básicamente es eso el esquema. Nosotros lo usamos sin uso de baño, digamos, porque en nuestra zona casi todos los productores no tienen baño, pero si algún productor lo tiene, es genial, digamos, porque tenemos otras drogas que se pueden usar ahí, que no van en los purón, por ejemplo. Tenemos combinaciones con fosforados o el amitraz, que no vienen en presentación de purón, y entonces nos queda ese resguardo de lo que son los baños de inmersión. Otro dato importante es, digamos, que el enfoque sea, como mencionamos anteriormente, al potrero. Si nosotros hacemos un tratamiento en animal y lo rotamos de potrero, digamos, ahí cambia el sistema, digamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es un manejo del predio, digamos. Si vamos a tratar, en lo posible, tratar todo el rodeo, ¿sí? La mayoría de las drogas no tienen problema, digamos, en la etapa en la que estemos, digamos, con los animales, tenés gestación o no, etcétera. Siempre igual leer los prospectos. Y bueno, y después tratar de combinarlos por ahí con otra función. Si usamos una ivermectina, tiene un efecto contra garrapatas, pero también es antiparasitario interno, entonces podría aprovechar, digamos, y no hacer dos aplicaciones. En el caso de los piretroides nos funciona también para las moscas, que generalmente se dan en verano, entonces tratar de usarlos ahí. Eso puede ser alguna de las alternativas. Y bueno, y luego como comentamos anteriormente, el productor que pueda hacer un descanso de pastura, que nos lleva generalmente 6 meses o más, bueno, eso es otra alternativa, pero que en general es muy difícil de practicarlo a campo. José, ¿y las fechas más convenientes para hacer estos tratamientos que vos planteabas? Y bueno, es a la salida del invierno, eso va a depender de cómo viene el año, pero más o menos para que el productor se dé una idea, es finales de agosto y todo el mes de septiembre tiene ese rango para hacer su primera aplicación. Y bueno, y de ahí depende los productos que va usando, como comentábamos anteriormente, es poder residual más 7 a 12 días. Y por supuesto es muy importante también, si van a mandar animales a la faena, presten atención en el periodo de retiro. Nosotros producimos carne, eso nunca hay que olvidarse, y estas drogas, algunas tienen más o menos periodo de retiro, así que eso tener en cuenta siempre en nuestra planificación cuándo esos animales van a ir a faena, porque tenemos que tratar de que la última molécula, digamos, pierda su periodo de retiro antes de que lo mandemos a faena para cuidar, digamos, la salud, digamos, de todas las personas, porque, y bueno, nosotros esa carne también la podemos consumir nosotros mismos, así que eso es un punto importante, no solo prestar atención en el poder residual, sino en el periodo de retiro. José, hablábamos antes de iniciar la nota que hay productores que están haciendo las cosas bien, digamos así, y hay otros que están fallando un poquito. Este también es un llamado de atención para lograr los mejores resultados, y muchas veces cuando está el momento de vender es que se acuerdan de que está la garrapata, y esto hay que hacer un plan para convivir, como decía antes, ¿no? Sí, sí, nosotros la recomendación es no limpiar los campos, por lo menos en esta zona que es zona sucia, y después sí, lo que vos decís, digamos, cuando hay un despacho de tropa, eso debe ser planificado, porque como lo comentamos anteriormente, digamos, si por ejemplo es una tropa que va para faena, y no podemos hacer una aplicación y mandarlo, digamos, pronto, porque tenemos el periodo de retiro, así que son todas cosas que hay gente preparada, profesionales privados, tenemos el INTA y, bueno, y otras instituciones donde se pueden acercar y asesorarse con el tema. Nosotros en vinculación con el INTA de Rafaela, el INTA de Rafaela es el que nuclea un poco todos los trabajos nuestros de garrapata con distintas experimentales en el país, tiene ensayos a campo, nosotros tenemos la suerte de que tenemos ensayo a campo acá en San Martín, lo tenemos en la experimental del Colorado, así que el productor lo puede ver en un potrero, digamos, y no solo en una experimental, porque por ahí dice, bueno, no, la experimental le funciona, tiene más gente, los potreros son chicos, hay ensayos hechos en campo y en mayor escala también, y las cosas están funcionando, así que se pueden sumar. Solemos hacer también, hay muchas charlas grabadas en YouTube de INTA que se hizo todo en esta época de pandemia, que se las recomiendo para informarse, y también estamos ahora levemente, según la zona, haciendo algunas charlas presenciales con todo el protocolo, depende de la localidad, pero como siempre es muy importante el acercamiento con las personas. El productor ganadero y de pequeña escala no está muy acostumbrado a una charla de YouTube, digamos, entonces
bueno, tratamos de tener ese contacto y nosotros por ahí también siempre estamos predispuestos para asesorarlos cuando lo necesiten. Convengamos, como para finalizar también, José, que las tecnologías entran por el bolsillo, ¿no es cierto? Es decir, el costo-beneficio de tener un manejo, si se quiere, de la garrapata, ¿hace la diferencia o no al productor? Sí, por supuesto, para que tengas una idea, nosotros hemos hecho ya 3 años seguidos de ensayos de recría, tanto de machos como de hembras en la experimental del Colorado, y esto también se refleja en los resultados que ha tenido el INTA Rafaela en otros lugares. La pérdida en esa recría de tratar o no los animales contra garrapata es de unos 25 a 30 kilos. El productor sabrá sacar sus números y eso por relacionarlo, digamos, con el costo, digamos, que hay de los garrapaticidas, la relación costo-beneficio es altísima. Nosotros al inicio estábamos en una relación de 11-1, después estuvimos en 7-8, porque por ahí los insumos eran más caros, pero tener una relación costo-beneficio de 5, 6, 7-1 es buenísimo, digamos, para este rubro. Zovet ha desarrollado un kit Sinergia Engorde que está pensado para mejorar la conversión. El médico veterinario Maximiliano Pianetti se refiere al tema. Bueno, un poco lo que estamos trabajando con Zovet en innovación y vanguardia. Actualmente hicimos un acuerdo con la Cámara Argentina de Filo, somos socios de la Cámara, donde empezamos a brindar un poco de información sobre este producto en particular, que es un suplemento vitamínico mineral sumado a un promotor de crecimiento, que es un anabólico no hormonal, no esteroide, sin tiempo de retiro en carne, que cuenta con capacidad de ser inmunoestimulante de las defensas y además estimula la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Los sistemas intensivos, más que nada lo que son los filos, los establecimientos que hacen engorda corral, están pasando por una situación muy crítica donde los números productivos, para mejorarlos, tenemos que ser más eficientes. Hoy con este producto lo que estamos logrando, que es el kit Sinergia Engorde, logramos una diferencia de 90 gramos diarios producidos animal por día en ensayos que tenemos de manera privada y con responsables de sistemas específicos y que son actores en estos tipos de sistemas intensivos, que bueno, están dando muy buenas expectativas y generando una herramienta interesante para el productor, ya que además de ser un promotor de crecimiento, como te nombraba anteriormente, cuenta con la capacidad de estimular las defensas, no de manera específica como una vacuna, sino a través del sistema inmune de manera global. O sea, estimulando otro tipo de células que el animal tiene comúnmente y genera una potenciación de esas vacunas. Hoy estamos midiendo que se disminuyó un 80% los tratamientos de enfermedades infectocontagiosas en los establecimientos intensivos, más que nada por el complejo respiratorio bovino, logrando la utilización de menor cantidad de antibióticos por animal. Esto se reduce a lo que son programas de metafilaxia o tratamientos individuales, tanto enfermedades clostridales o como respiratorias, que son patologías habituales en los sistemas intensivos. Y bueno, como te dije anteriormente, en sus orígenes esto empezó a través de un ensayo que se hizo con la Universidad Nacional de La Pampa, que involucró el uso de estos lipopolisacáridos bacterianos, que son como partecitas de bacterias, que lo que hacen es estimular la somatotrofina, que es una hormona de crecimiento, y a su vez estimula de manera global la homeostasis de otras hormonas, como son la tirotrofina y la ACTH, logrando de esta manera aumentos en las ganancias diarias de peso y en la terminación de los animales. Generalmente la forma de uso de estos productos va acompañado del protocolo sanitario que tenga estandarizado cada establecimiento.
En los sistemas intensivos se hacen habitualmente protocolos de sanidad que corresponden con 2 vacunas, una clostridial y otra respiratoria, que se realizan con un intervalo de 21 a 15 días, dependiendo cada establecimiento y dependiendo el tipo de vacuna. Esto se puede aplicar con un intervalo de 21 días, con cada vacuna que nombré anteriormente, y se puede realizar una tercera dosis a los 30 días posteriores de la segunda dosis. Para el caso de los sistemas de engorde que son por ahí más extensivos o de capitalización, se puede aplicar con un intervalo de 30 a 60 días, que va a hacer respecto a la capacidad de encierre que tenga ese establecimiento. Generalmente estos tipos de sistemas se ven más en lo que son zonas de Buenos Aires, donde hacen una recría a campo con una capitalización de la hacienda en pastura natural, o en el caso por ahí de zonas del norte argentino, que aplican este tipo de sistema, y no la hacen con encierre a corral con terminación con sistemas más del tipo intensivo, que tiene una dieta a base de almidones o más concentrada. Bueno, un poco la dosis de aplicación es 1 mililitro cada 50 kilos, la aplicación subcutánea, y como le nombraba anteriormente, son 2 productos. Uno es el suplemento vitamínico mineral y el otro es el promotor de crecimiento, que son lipopolisacáridos bacterianos. Hoy en día a campo, con ensayos tanto privados y con estudios que estamos haciendo con colegas y universidades como la Universidad Nacional de La Pampa, logramos un diferencial productivo de 90 gramos diarios por animal, diciendo de esta manera que el producto se comporta como un potente anabólico no hormonal sin tiempo de retiro en carne, que por lo tanto no se puede aplicar hasta el momento de la carga del producto sin dejar residuos hormonales en carne. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Les recordamos que nuestro nuevo horario son los días martes a las 22:30 horas. Gracias por acompañarnos.